Primero de Samuel, capítulo 28, leemos versículo 17 y 18. Dice la escritura: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Oremos. Amado Dios, eterno Rey, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, por esta tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque la traes hoy para nuestras vidas, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, oh Dios. Te pedimos que obres con poder en medio de nuestra vida, en medio de nuestros corazones, Señor, y que nos lleves, Señor, a través de tu palabra a vivir ese arrepentimiento genuino, verdadero, Señor, de tal forma que te exaltemos y te adoremos a ti y demos testimonio de tu nombre, de que tú vives y reinas, oh Señor. Te pedimos, oh Señor, que sigas obrando en medio de esta hora, oh Señor amado, que seas tú sirviéndote de mi vida, Señor, para que sea tu preciosa palabra predicada con denuedo, con unción, con amor, oh mi Dios, para que sea la palabra de Dios y no palabra de hombre. Delante de ti, Señor, están nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Puede sentarse, muchas gracias. Luego de estar viendo cómo David se refugia en territorio enemigo, cómo David estaba entre los filisteos, allí el versículo 1 del capítulo 28 nos dice que en un momento los filisteos se reunieron, dice la escritura, reunieron sus fuerzas. Nosotros tenemos claro que los filisteos, ellos estaban divididos como en 5 príncipes, ¿sí? Cada uno tenía su territorio, pero cuando iban a salir a la guerra muchas veces se unían estos 5 príncipes. Y por eso dice que se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dice la escritura allí que entonces Aquís, uno de esos 5 príncipes, uno de esos 5 líderes de los filisteos, entonces habló a David. Aquís era aquel rey que estaba dándole asilo, por decirlo así, de alguna forma, a David, aquel que le había dado a Siclag para que él estuviese allí y se escondiese. Dice que Aquís, entonces, en el versículo 1, en la parte final, le dice: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquí miramos cómo los filisteos comenzaron a tomar sus decisiones. Y claro, aquí viendo ya por un año aproximadamente ya transcurrido, como David había estado en medio de él, no había acontecido nada en contra de los filisteos, todo lo contrario, él creía que David salía a hacer batalla contra los israelitas, contra su propio pueblo. Y dice la escritura, por esta propuesta que hace el rey Aquís, o este dirigente filisteo, a David, parece que confiaba mucho en David, ¿sí? Y usted y yo sabemos por los versículos anteriores en el capítulo 27 que David estaba engañando a Aquís, ¿sí? Entonces, allí al proponerle que saliera a campaña, a guerra con él, le dice David: ok, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y aquí le dijo entonces: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona. En otras palabras le está diciendo: tú serás quien protegerá mi vida, tú guardarás mi cabeza. Bastante curioso, porque fue David quien cortó la cabeza del filisteo Goliat. Y le estaba diciendo: tú guardarás mi vida, ¿sí? Hasta ese punto había llegado la confianza que tenía Aquís hacia David. Recordemos que la escritura dice que nosotros no debemos confiar en el hombre, ¿sí?
haciendo referencia a que nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En Dios y su palabra. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas, y estamos hablando del rey David, ¿sí? Y era el rey David quien estaba engañando a Aquis. Independiente de que fuese pagano, filisteo, idólatra y todo lo demás, no era una excusa o un pase libre para que él se aprovechara y diera de engaño ante Aquis. Debido a esto que estaban haciendo los filisteos, ocurrió algo en medio del pueblo de Israel. Y ya cuando miramos el versículo número 3 dice que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramat, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y este versículo 3 comienza a mostrar el inicio del relato que viene a continuación. Y uno dice, bueno, hace ya más de un capítulo, viéndolo aquí en los escritos, que se habló que Samuel había fallecido, que había ido, ¿sí?, de este planeta Tierra. Y dice ahora nuevamente, Samuel había muerto. Pero lo recuerda el escritor porque una vez más en este capítulo vamos a ver algo sobre Samuel. Y dice la escritura, aparte de eso, allí en el versículo 3, que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Bastante llamativo que dijera que Saúl había hecho esto. Y esto lo que nos muestra es algo muy importante, y es que Saúl conocía la ley de Dios. Porque era mandatorio, era decreto. Lo había establecido Dios que esto lo hiciera. ¿Sí? Que de la tierra de los de Israel, de los judíos como tal, no hubiese presencia de los encantadores y adivinos. Nosotros miramos eso en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14, allí está. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 14. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esa nación, ¿sí? O de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Esta era la ley y Saúl la conocía. Y por eso aquí en el versículo 3 de 1 de Samuel 28 está señalando que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahora bien, dice la escritura en el versículo 4 que se juntaron los filisteos, ¿verdad? Y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl entonces también juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. ¿Sí? Salió a la batalla, como lo debe hacer un rey. Salió Saúl a enfrentar a los filisteos. Pero cuando llegó hasta el campamento, dice el versículo 5, que Saúl entonces vio el campamento de los filisteos, vio ese gran ejército, y dice la escritura que al verlo, entonces Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Se turbó su corazón, tuvo miedo en gran manera. ¿Cuántas veces había salido Saúl a la guerra contra los filisteos? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces había estado
en medio de batallas con los filisteos. La palabra allí que encontramos que dice que se turbó su corazón, esa palabra turbó habla de que temblaba con terror, ¿sí? Temblaba del espanto que le había dado. Y aún eso señala que tenía ansiedad. Eso se está refiriendo con esa palabra, que él tuvo ansiedad. Tanto fue el miedo, el terror que tuvo, que sintió ansiedad. Solamente con ver aquel ejército. Debido a este sentimiento, a esta emoción, a esta ansiedad, a este miedo, entonces Saúl dio un paso. Y el paso que dio, dice el versículo 6, es: y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y en medio de esto, pues, yo debo decirle que para muchos en algún momento puede ser algo confuso. De hecho, estamos hablando que Saúl acudió a Dios, que Saúl quiso que Dios le respondiera. Lo que tal vez no tuvo en cuenta Saúl era que Dios no le iba a responder. Lo que yo quiero que usted responda allí donde usted está es: ¿Dios está obligado a responder? ¿Acaso Dios tiene la obligación de responder cuando preguntamos o cuando alguien en general acude a Él buscando respuestas? Él consultó, y dice la Escritura que consultó a Dios por medio de ¿qué? Consultó, ni por sueños tuvo respuesta, dice, ni por Urim. ¿Qué es Urim? Urim era, bueno, hay ciertas ideas, pero no se puede afirmar con tal certeza cómo era el asunto. Pero sí que el sumo sacerdote tenía un efod, era una vestimenta, y tenía un pectoral. El pectoral era como una especie de cuadro donde habían 12 piedras, ¿sí? 12 piedras, 4 filas de a 3, ¿sí? Esas piedras que estaban ahí eran piedras preciosas. Cada una representaba, por decirlo de alguna forma, a una tribu. Aparte de esas 12 piedras, habían 2 más, que se les llamaba Urim y Tumim. Y por medio de esas piedras, el sumo sacerdote, no tenemos especificaciones de cómo lo hacía, pero por mandato de Dios, eso no fue invento de hombre, él consultaba a Dios. Se cree que tal vez era que hacía una pregunta específica, ¿sí? Donde la respuesta debía ser sí o no. Y al lanzar esas piedras o tener esas piedras allí, tal vez solamente se cree que sea así, que alguna de pronto brillaba o algo por el estilo, pero de eso no se tiene aquí ninguna, en la palabra, ninguna aclaración. Y yo creo que es lógicamente sabio de Dios, porque si no muchos andarían con unas piedras tirando. Dime, Dios, ¿lo hago o no lo hago? Lanzando. Sí, me dijo. Y si Dios lo hacía con unas piedras preciosas, ¿cuánto yo? ¿Verdad? Entonces Dios no nos da en su palabra especificaciones exactas de cómo lo hacían, ¿sí? Pero lo cierto era que se hacía. Ahora, en este punto no se está nombrando la otra, sino solamente el Urim y no el Tumim. Tenga presente esto. Aparte de esto, dice, ni por profetas se hizo. Pudo tener respuesta por ningún medio. Y debido a que Saúl no consiguió las respuestas que quería, dice la Escritura que entonces se le presentó una idea. Ahora, en este pasaje, número
6, yo quiero que usted tenga presente que la comunicación con Dios bajo propios esfuerzos nunca va a ser fructífera. ¿Sí? Nunca va a ser fructífera. Nunca va a avanzar. La comunicación con Dios, el orar, el comunicarse con Dios, está determinado por varios puntos en las Escrituras. Es decir, hay unos ciertos pasos que debe cada ser humano o creyente o aquel que quiere comunicarse con Dios cumplir. Por ende, creemos muchas veces que simplemente cualquiera que eleva su voz y dice Dios le va a responder. Y nosotros tenemos aquí en la Escritura y en otras porciones donde personas han querido recibir de Dios una respuesta y no la han obtenido. Aún en algunas circunstancias el mismo pueblo, si ustedes recuerdan allá en Jeremías, también quiso que Dios le respondiera, que Dios fuese propicio a su necesidad y a lo que ellos hacían, pero Dios no les respondió lo que ellos querían. Por ende, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando nosotros queremos comunicarnos con Dios más bien, debemos tener muy presente que Dios demanda de su pueblo y de sus hijos que cumplamos. ¿Como con qué, por ejemplo? El pecado. Nosotros tenemos muy claro que el pecado nos separa de Dios. Y alguien que está separado de Dios no tendrá respuesta de Dios. No tendrá el favor de Dios. Y hasta este punto pareciera que a Saúl se le había olvidado, ¿sí?, que Dios la había desechado. O podemos tener también presente que tal vez estaba acostumbrado a hacer algo de esto y tener cualquier respuesta humana. Porque también ocurría en medio del pueblo. Tenían profetas, tenían allí sacerdotes, pero como lo veremos más adelante, en Jeremías 14 dice, yo no les he hablado a ese profeta, lo que dicen es mentira, es de su propio corazón. Entonces tal vez podría estar sucediendo algo de esto. Que él tenía allí algunos profetas o alguien que consultara, daba alguna respuesta y de pronto él creía, ¿sí?, que le iba bien y que las cosas eran de parte de Dios. Pero lo cierto es que no obtuvo respuesta. Dios no le respondió. Aunque su corazón estaba atemorizado, turbado, ansioso, aunque tenía miedo, Dios no le respondió. En el versículo 7, entonces dice la Escritura que él dio una orden a sus criados. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Sí? Cuando nosotros miramos en otra versión de la Escritura, dice allí, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Medium, pues, significa que es una persona que oficia de mediadora entre los espíritus desencarnados y los seres humanos vivos. ¿Sí? A eso se está refiriendo con medium. Y de hecho, el término que se usa allí es od, para adivinación, od. Y tiene que ver o hace referencia a una palabra que sí conocemos hoy en día y es ventrílocuo. ¿Sí? Ventrílocuo. Y nosotros recordamos esa palabra y nos acordamos de aquella persona que toma un muñeco
y entonces con la boca cerrada hace con la mano así la boquita del muñeco y está hablando él, ¿verdad? Y pareciera que hablara el muñeco. Teniendo en cuenta eso es lo que lo que iba a suceder con esta espiritista o medium espiritista, que es lo más correcto allí. Entonces dice la escritura que él estaba preguntando por una de estas personas, ¿verdad? ¿Y por qué? Dice la escritura, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Endor quedaba aproximadamente a unos 7 kilómetros a donde estaba el ejército alojado. Recuerde que Saúl había salido con el ejército a encontrarse contra los filisteos y al estar allí fue cuando vio a los filisteos y tuvo miedo. Y allí estando en el campamento fue donde les habló a sus criados y entonces les dice, en Endor hay una mujer que te puede ayudar con estas cosas. Y entonces dice la escritura que él comenzó su camino, 7 kilómetros, y se cree que comenzó este camino no en caballo o en camello o cualquier otro animal, sino a pie. Y dice la escritura, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a que yo te dijere. Ahora, no era cosa rara que Saúl estuviese hablando así, ¿no? Disfrazándose, buscando una y otra cosa. Pero si nosotros miramos un poco estos pasajes, tenemos presente que cuando tenemos circunstancias en las cuales somos confrontados, circunstancias que golpean nuestro corazón, circunstancias que nos hacen temblar, circunstancias que nos hacen dudar del presente o del futuro, de lo por venir, tendemos a tomar decisiones apresuradas. ¿Sí? Aquí estaba Saúl, que había sido desechado por Dios. Y de pronto nosotros decimos, pero Saúl había hecho algo bueno. Había consultado a Dios, solamente que Dios no le respondió. Entonces, alguno puede decir, la culpa es de Dios porque no le respondió. Si Dios le fuese respondido a Saúl, Saúl no se hubiese dado a esos planes. Y yo le digo, tenga cuidado con esos pensamientos. Recuerde la pregunta, ¿acaso está obligado Dios a responder? ¿Acaso Dios tiene la obligación de cuando nosotros le preguntamos o queremos algo, darlo o hablar? El Señor había decidido no hablarle a Saúl y él tuvo su plan maravilloso. Mis hermanos, tengamos cuidado, porque tal vez en medio de nuestras vidas estamos apresurados. Estamos tratando de obtener una respuesta de parte de Dios. Estamos tratando de tener una dirección de parte de Dios, pero como no la obtenemos, terminamos tomando participación de nuestros propios planes o de las cosas del enemigo. ¿Y sabes qué es peor? Que en ese instante te estás separando más de Dios. Y si estando en esa posición no alcanzabas o no tenías claro qué quería de Dios, qué quiere Dios, separándote de Dios menos. Alejándote más de Dios, menos sabrás la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti. Por ende, en este momento, yo le invito a que miremos un momento lo que dice el Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14 dice, los secretos del Señor
son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. ¿Sí? Dice la Reina Valera 1960, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sí? Muy claramente dice el Señor, ¿con quién tiene esa comunión íntima el Señor? ¿Con quién? Con los que le temen. Por eso decíamos, y esto es sustento bíblico, ¿acaso Dios está obligado a responderle a todo aquel que le dirige una pregunta o en algún momento de temor, de angustia, de ansiedad, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero esto, respóndeme. ¿Dios está obligado? Pues no. Él dice que tiene comunión, ¿sí? Con los que le temen. Y a esos que le temen, a esos que tienen temor de Dios, respetan a Dios, tienen en cuenta a Dios en su vida diariamente, no en un instante de su vida, dice, a ellos hará conocer su pacto, sus verdades, su palabra, su voluntad, lo que Él quiere. A ellos. De hecho, así, por lo que dijo el Señor Jesús, hay muchos en medio de este mundo. Porque el Señor dijo, muchos o algunos estarán allí en aquel día diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y ellos les dirán, nunca os conocí, nunca tuve comunión íntima con ellos, nunca. Y por eso les dirá, apartados de mí, malditos. Por eso les dirá esas palabras. Entonces, también dice Proverbios capítulo 3, versículo 32. Proverbios 3:32 dice la escritura, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Porque Jehová abomina al perverso, al que hace maldad, iniquidad. Más, ¿verdad? Ese más es, pero su comunión íntima es con los justos. Con los justos. Y dice ya el Salmo, no se levantará el impío en la congregación de los justos. ¿Sí? Mi hermano, nosotros debemos ser una congregación de justos por la obra preciosa de Cristo Jesús. ¿Sí? Justificados por Él. Por ende, como sustento bíblico tenemos aquí, Dios no está obligado a responderle a ninguno que esté separado de Él. Pero para sus hijos, para aquel que teme a Dios, para sus justos, santos y perfectos, como en algún momento nos llama a ser el Señor, a esos Dios les hará conocer su palabra, a esos Dios les hará conocer su pacto, sus caminos, lo que Él quiere, porque Dios se complace en que sus hijos, sus escogidos, su pueblo, haga su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Por ende, ¿cómo no hablará? Es cuando dice la Escritura, ¿acaso el que tiene boca no hablará a su pueblo? ¿El que hizo el oído acaso no oirá? Mis hermanos, Saúl no tenía respuesta de Dios porque él no tenía comunión íntima con Dios. No la tenía. Y aunque pareciera que estuviese tratando ahí con los profetas, con el Urim y tal vez con sueños y todo lo demás, no había comunión con Dios. Y eso es vivir bajo maldición. Estar separados de Dios sin poder escuchar su palabra, sin poder escuchar su voz, es vivir bajo maldición. Su palabra es lámpara, es lumbrera. Y no tener la palabra de Dios, no tener el consejo de Dios, la dirección de Dios, es maldición. Por eso el título del mensaje dice, huye de las maldiciones.
disfrazadas. ¿Disfrazadas por qué en ese instante? Porque ahí estaba supuestamente Saúl haciendo algo bueno. Ahí estaba Saúl tratando de consultar a Dios. Pero ¿qué pasaba en su corazón? No había intimidad, comunión con Dios. Ahora, hay un caso específico. Y es cuando Dios escucha a aquel que no está en la congregación, pero eleva su voz a Dios en arrepentimiento. En arrepentimiento. Porque es allí cuando está viendo su maldad, su pecado, y entonces eleva a Dios su voz, pidiendo socorro, pidiendo auxilio, porque está sumergido en tinieblas y quiere salir de allí. Y es cuando Dios atiende. Allí Dios atiende. Porque ve en su corazón arrepentimiento. Porque ve en su corazón el deseo de querer salir de allí. Saúl llegó hasta ese punto, ¿sí? Y dice que al llegar ante aquella mujer disfrazado, sin mostrar su verdadera identidad, ¿por qué no la mostraba? Versículo 3 dice que él había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Primero. Segundo, porque sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Era pecado. Qué cosas que a veces tendemos a acogernos al pecado porque la ansiedad, el temor, el miedo se han apoderado de nosotros. Y en vez de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, arrepintiéndonos, tendemos a sumergirnos más profundamente en oscuridad. Tendemos a ir al enemigo. Dice la Escritura, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Fue lo que le dijo a esta mujer. Y la respuesta de esta mujer allí en el versículo 9 es, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Mire, esto es una verdad. Aparte que esta mujer era pecadora delante de Dios, Saúl estaba llevando más pecado, o sea, le estaba llevando a seguir pecando. Ella no conocía a Saúl, estaba disfrazado. ¿Sí? Estaba disfrazado, no lo conocía. Y ella le dice, allí en sus palabras le está diciendo, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida? Todo el que está separado de Dios, todo aquel que se aparta de Dios, mis hermanos, no podrá ayudar a los demás, sino que será tropiezo para otros. Por eso, miren, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, nosotros como padres de familia, como madres que están aquí en este lugar, y ustedes se está congregando, usted, mi hermano, tiene el deber delante de Dios de seguir siendo ese ejemplo. Porque si usted se aparta de Dios, usted será tropiezo para sus hijos, será tropiezo para los que están en su casa. Usted, tenga cuidado, no se aparte de Dios. Esa es la responsabilidad que usted tiene delante de Dios. Usted es la luz que Dios llevó a su hogar. Usted es la luz. Y si esa luz se pone debajo de un almud, si esa luz se apaga o si esa luz deja de brillar, habrá mayor tiniebla, mayor oscuridad en medio de su hogar. ¿Usted tiene esa responsabilidad? Sea luz en medio de su hogar. Saúl estaba haciendo tropiezo para esta mujer también. Aunque era pecadora, estaba llevando más pecado a ella. De hecho, esta pregunta hace mirar como si esta mujer dijera, bueno, es que yo no lo hago. Si se enteran, Saúl me puede desterrar, me puede matar, me puede cortar, destruir. Tú sabes. Pero aún así, también tenemos presente que los siervos, los criados conocían. ¿Sí? ¿Por qué no lo habían alojado antes? No se sabe.
No se sabe, pero lo cierto era que los criados sabían dónde vivía, sabían dónde estaba y lo que hacía. De hecho, entonces, en el versículo 10, Saúl da otro paso más y comienza a jurar. Le juró por Jehová. Saúl le juró por Jehová. Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Wow. Ningún mal te vendrá por esto. Mire, Saúl estaba diciendo, voy a olvidar la ley de Dios. Te juro por aquel que me ha dicho que te destierre, que no te voy a desterrar, que no te voy a cortar ni te voy a hacer nada malo. Ahora, ella no sabía que era Saúl, pero eso era lo que le estaba diciendo. No te va a pasar nada. Saúl prefirió su propia voluntad que la voluntad de Dios. Una vez más. ¿Por qué? Porque era su deseo conocer algo más. Porque era su deseo salir de esa ansiedad. Porque era su deseo apartarse de ese miedo. El miedo, la ansiedad que le estaba consumiendo. Y entonces él quería, ¿sí?, obtener una respuesta. Pero esa respuesta que esperaba que Dios le diera no se la dio y por ende terminó pecando, llevando a alguien más a pecar y aparte de eso, pecar más contra Dios. Como Dios no me habla, como Dios no me escucha, como Dios no hace, como Dios no está diciendo, yo voy a hacer las cosas entonces por mi lado. Yo voy a tomar esta decisión. Y aparte de tomar la decisión, entonces comienzo a olvidarme de su ley, comienzo a olvidarme de su palabra. Y eso, mi hermano, esos planes que parecen ser buenos, esos planes que parecen que avanzan y que pareciera que estuviera aclarando todo en medio de tu vida, esos planes son maldiciones disfrazadas. Son maldiciones que no te van a llevar a bendición, sino a más maldición. Debido a sus palabras, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Ok, me has convencido. Hay muchos que se congregan, muchos que conocen la palabra de Dios en medio de la congregación, pero que cuando están afuera ayudan al pecador a ser más pecador. ¿Me entendió? Hay muchos que están en las congregaciones, se están congregando, están escuchando el mensaje, la palabra, pero aunque lo están escuchando, cuando salen en medio de su hogar, en el trabajo, en la escuela, a donde van, ayudan a que los que pecan, pequen más. ¿Cómo lo hacen? Participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando ven el pecado y callan. Cuando en vez de ser luz, es tinieblas. Como dice la Escritura, cuando se convierte él como creyente, se convierte a ellos y no ellos a él. Y eso es de mucho cuidado, mi hermano. Porque aparte de alejarte de Dios, estás siendo de tropiezo para otros. La mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. ¿Sí? Hazme venir a Samuel, quiero que me traigas a Samuel. Fue lo que le dijo. Yo me pregunté al leer este pasaje, bueno, Saúl, ¿por qué no le preguntó a la medium, a la espiritista o a adivina, como dice allí en algún momento, por qué no le preguntó más bien qué iba a hacer? ¿Por qué no le preguntó? Venga acá, yo quiero que me digas que quiero saber qué va a pasar o cómo serán las cosas. ¿Qué debo hacer? No le preguntó. Y hasta ese punto alguien puede decir, bueno, lo que él quería era comunicarse con Samuel, hombre de Dios. Mire, hay
pasos que damos, cubiertos de maldad, supuestamente para conseguir lo que está en luz. Y eso no está avalado por Dios. Las cosas que usted y yo hacemos, si son en luz, son en luz. Si son de Dios, son de Dios. Pero yo no puedo usar lo mundano, pecaminoso, carnal del mundo y del enemigo para obtener algo de Dios. No puedo, no debo. Como el que dice, bueno, yo seré infiel a mi esposa para ver si la amo más. Acudiré al adulterio para entonces saber si en verdad yo amo a mi esposa. O dicen por allí que uno entre más infiel es, entonces más ama. O se aparta la extraña. Eso es una locura. Una locura. Eso no es amor. Aquí estaba él usando de adivinación lo que dice Deuteronomio capítulo 18 que no debía hacerse. Él lo estaba haciendo para atraer a alguien que era de Dios. Y eso se ve hoy. Eso se ve hoy. Yo quiero que mi hogar sea próspero, yo quiero que mi hogar desaparezca. Ay, yo siento cosas en mi casa, yo quiero esto. Hay maldición en mi casa, voy a traer un brujo para que saque lo que está en la casa. O sea, yo quiero la bendición, quiero que haya limpieza, quiero que todo salga bien, pero lo quiero a través de un brujo, de lo que se llame. Estás haciendo lo mismo que Saúl. Saúl quería una respuesta de parte de Dios y por eso estaba llamando a Samuel. Pero estaba usando de adivinación. Mire, yo quiero que usted piense en lo siguiente. Yo les hablé del Urim y del Tumim, ¿verdad? Y alguien dice, pareciera que eso fuera como suerte o algo por el estilo, o como así que lanzaban y entonces lo que lanzaban o lo que hacían era que sabían la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántas veces acuden a la Ouija? ¿Cuántas veces no acuden a ciertas cosas paganas? Y yo quiero que tengas presente algo. El problema no es el objeto. El problema no es el proceso que hacen con las cosas físicas. El problema es lo que está detrás de eso. Y si Dios en su soberanía estableció que a través de eso podía hablarle al sumo sacerdote y que él supiera la voluntad de Dios, ¿quién está detrás de eso? Dios, bueno, sublime, eterno, poderoso, y que tiene pensamientos de paz y no de mal para mí. Y si él lo quiere así, así lo recibo. Hablando de ese tiempo. Pero ¿qué hay detrás del espiritista, del medium, del brujo, del tabaco, del café, de la mano, del horóscopo? Ocultismo, tinieblas, el enemigo. Usted abre allí una pequeña abertura hacia el enemigo. Una pequeña. Usted dice, no, pero es que yo no lo he hecho, sino lo hago una vez al mes nada más. O lo hago una vez al año. Una pequeña abertura. Y eso es suficiente para que el enemigo entre y haga como él quiere. Mire, hay muchos caballeros, ¿sí?, que se congregan todavía, pero en la billetera todavía tienen una estampita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O el que tiene el llavero. Yo me he encontrado gente que tiene el llavero, la pata de conejo. ¿Qué es eso? Puedes ponerte siquiera hasta 10,000 conejos allí. ¿Pero es con Dios o es sin Dios? ¿Sí? La mata de sábila atrás, la herradura. ¿Cuánta cantidad de locura? Nace el niño y ya le puso el bendito cordón rojo. Para que no le hagan un ojo, para que no le hagan no sé qué, para que no le hagan lo otro. ¿Cuál? Eso no es de Dios. ¿Sabes qué hay detrás de eso? No, eso lo hizo mi mamá. ¿Y?
Lo pudo haber hecho tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, como tú lo quieras llamar, pero estamos llamados a seguir a Dios, a romper con todas aquellas tradiciones que vienen desde atrás y que no son de Dios. Cómo este hombre había desalojado a los encantadores y adivinos y ahora estaba allí. Ahora estaba allí delante de ella diciéndole, tráeme a Samuel. Miren, lo que se hace en oculto siempre tiene el sello de maldad, de pecado. Si usted se anda escondiendo de algo, esa es la alarma. Esto no es de Dios. Si usted no lo puede hacer públicamente, no se lo puede hacer saber al pastor, a la iglesia, no lleva ningún sello. Bueno, con eso no necesito más nada. Hasta ese punto puedo descartar miles de opciones. Porque hay algunos que pues son más, un poco descarados, me perdonan la palabra, y no les importa, ¿no? Yo lo hago de frente. Es malo, pero lo hace de frente. Que me vio, y el que no, no. Yo soy así. Bueno, con esos ahí sí, vea, traiga la palabra a su mente, a su corazón. Pero por lo menos allí, él se estaba disfrazando. Ya con eso, ya uno dice, no, se estaba disfrazando, imagínense. David se disfrazó también, o aparentó, fingió ser loco, y comenzó a babear. Engaño, mentira. Yo voy a hacer esto, pero esto no lo puede saber ninguno. Hay ciertos casos particulares, ¿verdad? Por ejemplo, yo recordaba cuando mi mamá, yo estaba pequeñito, 7, 8 años, no sé, algo así creo yo, 9 años. Mi mamá compraba el juguete en diciembre siempre antes, y ella lo escondía, lo guardaba. Ella me lo ocultaba, ¿verdad? Para que yo no supiera. A veces yo me enteraba, a veces no. Y hasta en ese punto, ¿cuál era el motivo? No quería que fuera una sorpresa. ¿Sí? Entonces, teniendo un poco en cuenta eso, uno dice, bueno, hay cosas que uno tiene presente, ¿verdad? Usted quiere darle una sorpresa a su esposa y bueno, lo otro, ay, no, eso es oculto, eso no, tampoco. Usted quiere darle una sorpresa, no quiere que ella se entere y quiere llevarle a algún lugar y lo otro, no. Hasta allá tampoco, sí, eso está bien, no hay ningún problema. Ya si usted comienza a decir mentiras, pues ya eso es bueno. La mentira es mentira, ¿sí? Pero él estaba disfrazándose, no quería que lo vieran, no dio a conocer su identidad, porque él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿sí? Entonces, en este punto, dice la Escritura que, y viendo la mujer, dice la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, en estos dos versículos, nosotros o muchos tienden a pensar, pero ¿cómo así? ¿Acaso lo que estaba haciendo no era malo? ¿Cómo así que Samuel? Entonces comenzamos en nuestra mente a tener confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero responderle algo muy sencillo respecto a eso. Dios quiere, hace como Él desea. Dios hace y quiere como Él desea. Primero que eso, ahorita le doy otro segundo punto respecto a eso. La mujer entonces hizo lo que fuese a hacer, ¿verdad? Una vez más, gloria a Dios,
Por eso es que entendemos que es inspirado por Dios. Dios sabe cómo hacer sus cosas. Mire, si aquí dijera, bueno, y la espiritista hizo esto, esto y esto y esto, más de uno acude a ese pasaje para hacer sus locuras. Gracias a Dios no dice nada. Simplemente que esa mujer, cuando vio a Samuel, se espantó. Se espantó. Y yo me pregunté lo siguiente: ¿cómo fue que esta mujer pudo darse cuenta que era Saúl? Porque no dice, es Samuel, sino que dice, Saúl me has engañado. Y pensando un poco en los términos que se estaban usando aquí y en las definiciones que le di al principio de que era un medium, de que era un espiritista, a lo que se estaba refiriendo aquí, yo creo que probablemente era porque en el momento ese iba a comenzar a hablar Samuel. Y las palabras que iba a decir eran precisamente empezando por el nombre de Saúl. Y yo creo que eso fue algo tal vez de lo que ella pudo decir. ¿Cómo así que Saúl? Porque no hay otra forma como en ese momento ella simplemente viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Ahora, si nosotros más adelante vemos, precisamente cuando habla Samuel, se refiere a Saúl inmediatamente. Entonces, dice que esta mujer, lo que hizo, que hiciera ahí en ese momento, inmediatamente sintió, se asombró, se espantó, ¿verdad? Ya sea por Saúl o sea porque vio a Samuel de una forma diferente. Dice que ella se espantó, es lo que nos da a entender. Y entonces esta mujer le hace la pregunta, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, versículo 13. Y el rey le dijo, no temas, ¿sí? ¿Qué has visto? Y esta pregunta es la que nos hace entender que no era algo físico en el momento allí que podía ver Saúl también, sino que veía era la mujer, no Saúl. Por eso él le pregunta, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Sabes que siempre, toda esta gente siempre habla de una forma como toda alarmante, como misteriosa. Eso es parte de su trabajo. He visto dioses. Wow, Dios. Ella no dice, no, vi a un anciano. No, eso es más, como más llamativo. Y dioses que suben de la tierra. Versículo 14 le dijo, ¿cuál es su forma? Mire que él no estaba viendo. ¿Sí? Algunos dicen que Samuel estuvo allí y se les apareció, pero mire que él hace preguntas, ¿cuál era su forma? Él no veía. ¿Sí? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto, y Saúl entonces entendió que era Samuel. Cuando entendió eso, dice, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Cuando él escuchó lo que ella dijo, humillando el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. Y entonces allí habla. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Sí, ahí comenzó a hablar. Recuerde, en este punto, esa medium espiritista que estaba haciendo como el muñeco, que es ventrículo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, Samuel habla a través de esa persona. Pero ¿por qué Dios permite eso? Algo quería hacer Dios. Algo quiere Dios. Pero lo que sí tengo presente es lo siguiente, mis hermanos. En medio de la soberana voluntad de Dios, Dios permite ciertas cosas, tanto para creyentes como tanto para paganos. En el sentido para los paganos, para los que no creen, las cosas que permiten muchas veces son para testimonio y juicio de su vida. ¿Sí? En el sentido de que Dios no interviene, no impide, Dios decide no intervenir. Cuando hablamos de que Dios lo permite, en estos casos es que Dios decide no intervenir. No hago nada para que eso no ocurra. Esa es la intervención de Dios. Y esa es soberanía de Dios. Él dice, me quedo quieto, no hago nada. Como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Y esto qué estaba sucediendo para Saúl?
mayor condenación para él. Mire, usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, Dios en su misericordia a veces está impidiéndonos a nosotros avanzar en el pecado. En su gracia y su misericordia. Nosotros que queremos por allí y Dios, no, por ahí no. Y yo quiero esto, no, eso no, todavía no lo vas a tener. Porque es que Dios dice, si te metes por ahí, terminas mal, pecas, te alejas más de mí. ¿Sí? Si te doy esto, va a ser para destrucción de tu hogar. Si haces esto, no. Si haces lo otro, no. Y si nosotros pudiésemos entender y ver cuántas veces Dios lo ha hecho por nosotros, nosotros diríamos, ¿de verdad todo eso Dios nos ha evitado? Como hay momentos en los que sencillamente, ok, hazle. Tú quieres por allí, te va a doler, te va a costar. Es el camino más duro, más largo, pero terminarás nuevamente aquí, en este punto donde estás partiendo, para seguir con el proceso que llevo en tu vida. Y a veces queremos tomar el camino más largo, más doloroso, cuando Dios está tajando allí, impidiendo. ¿Sí? Yo les compartí allí en el grupo, les compartí ese video. ¿Cuántos lo alcanzaron a ver? El del alfarero. Me lamento en el que usted no aproveche las cosas que se le envía, que son de Dios. Y a veces terminamos viendo chistes y otras cosas y no las cosas de Dios. Lamentable que usted no lo aproveche. Allí habla de cómo el proceso de alfarería, cuando el Señor habla con Jeremías, allá en el capítulo de Jeremías, qué es lo que significa y cómo podemos nosotros mirar el proceso de un alfarero con el barro. Y puede simplemente, pero la voluntad de aquel que está obrando en ese barro es hacer un jarro, es hacer un florero, como lo llamamos algunos. Y aunque se echa a perder ese barro y toque el proceso, el alfarero termina haciendo ese jarro, ese florero. Pero el proceso puede ser más largo debido a la suciedad, a las imperfecciones que tiene el barro, no el alfarero. Le tomará más tiempo, pero lo hará. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros pedimos, hacemos o queremos. Cuando Dios a veces está ahí tajando. En este punto Dios no impidió que esto se diera. ¿Sí? Él no impidió de que esto progresara y simplemente dijo, ok. Y ahí estaba Samuel hablando a través de esta persona y dice la escritura, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. En pocas palabras, todo lo que hizo Saúl era para poder tener una respuesta de alguien que buscaba de Dios. Algo totalmente descabellado. Él dice, Dios se ha apartado de mí, pero quiero que alguien me diga de parte de Dios qué es lo que voy a hacer. Pareciera que estuviera correcto, pero ¿sabe dónde entendemos que no es correcto? Cuando personas quieren seguir en su pecado, pero quieren conocer y recibir de parte de Dios algo. Eso es lo que nos lleva a entender que una persona en verdad no quiere a Dios. Cuando no está dispuesto a abandonar el pecado. ¿En qué momento Saúl aquí comienza a arrepentirse? ¿En qué momento Saúl aquí comienza a clamar a Dios por misericordia? Diciéndole, perdóname, he sido un hombre necio, he sido un hombre insensato, he sido desobediente, te he dado la espalda. ¿En qué momento? En ninguno. Yo quiero de Dios, pero yo sigo teniendo mi pecado, mi obstinación, mi soberbia, mi orgullo aquí guardado.
Entonces muchas personas quieren estar sumergidos en el pecado y en la maldad, pero quieren las bendiciones de Dios, el favor de Dios, que Dios ayude, que Dios guarde, que Dios dé, que Dios bendiga. En otras palabras, quieren tener una relación por conveniencia. Yo quiero estar cerca de ti para que me des lo que yo quiero, pero no te quiero a ti. Quiero estar allí para que tú me des, te recibo y te doy la espalda. Me olvido de ti. Cuando miramos entonces las palabras de Saúl, hasta en otra raro no es, dice, bueno, lo que pasa es que acudí a ti, tuve que llegar a estas instancias porque es que Dios no me responde. Se ha apartado de mí, la culpa no es mía, Dios se ha apartado de mí y no me responde. Por los profetas, nada, no dice nada. Pero yo sé que de parte de ti sí viene. Mire, cuando nosotros, en el punto de Samuel, en el caso de Samuel, cuando nosotros somos fieles a Dios, los demás saben que eres fiel a Dios. Aunque no lo quieran aceptar, aunque no lo quieran vivir, llegará un momento en que acudirán a ti. Llegará un momento en que te verán como alguien que depende de Dios, que vive para Dios. Por eso tú no puedes fallar. Por eso no puedes abandonar tu vocación, como dice la Escritura. Por eso no puedes alejarte de Dios. Dice la palabra, entonces, en Primera de Crónicas, vamos un momento allí, capítulo 10, quiero que usted entienda algo más. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo del 3 al 14. Y miren lo que dice aquí este pasaje. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Cómo así? ¿Me están entendiendo? Está diciendo que la causa por la cual murió Saúl fue porque precisamente prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Ya lo vimos. Deuteronomio 18, no siguió el mensaje, aparte de otras cosas más. Y dice, la cual no guardó y porque consultó a una divina. Y dice el versículo 17, y no consultó a Jehová. Entonces, ¿consultó a Jehová o no consultó a Jehová? He allí el punto cuando le decía, mire, tal vez, él tenía profetas, sí, profetas, quién sabe qué tipo de profetas. Y dejó que el Urim, y el Tumim. Y yo quiero que piense algo, ¿sabe en dónde estaba el sacerdote que quedaba? Con David. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Saúl? Que mandó a destruir la ciudad de los sacerdotes. A todos los mató y solamente quedó uno que salió huyendo y se alojó con David. Ese, cuando nosotros leímos los otros pasajes, dice que él llevó el efod. Él lo tenía. ¿Sí ven la diferencia? Aparte de eso, ¿quién era el profeta que estaba con? Allá había un profeta, el profeta Gad, que estaba con ¿quién? Con David. ¿Y quién fue el que le habló a David diciéndole no te quedes aquí, sino que ve a tierra de Judá? El profeta. ¿Sí ven? Por eso dice la Escritura, y no consultó a Jehová. Él no tenía la forma de consultar a Jehová. Los profetas que estaban ahí, ¿quién sabe qué tipo de profetas eran? Probablemente algunos que conocían de Dios, que eran de las tribus, pero no eran los profetas que Dios estaba usando. Porque es que si Dios desecha a alguien, puede estar pegado a la iglesia, a la congregación, puede tener Biblia en su hogar, pero vivirá una vida bajo maldición.
Puede hacer todo lo que quiera, orar, pero lo que debe hacer esa persona es arrepentirse. Entonces, ¿será que no hay solución? No, mi hermano. Esa persona debe arrepentirse, ver su maldad, ver su pecado y volverse a Dios. Eso es lo primero que debe suceder en el corazón de una persona. Yo le he dado la espalda a Dios, he hecho lo malo, ahora voy a hacer una alabanza para volverme a Dios. No es lo que Dios dice en su palabra, no es la alabanza. Voy a comenzar a congregarme, congrégate muy bien, haz la alabanza, pero lo primero que debes hacer es reconocer tu pecado, tu maldad, arrepentirte delante de Dios y pedirle perdón. Pero hay quienes quieren vivir la vida cristiana sin humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. Y se les olvida que el pecado nos separa de Dios. Eso no es para el pagano, eso no es para el mundano solamente, es para todo el que peca. El pecado nos separa de Dios y necesitamos abandonar el pecado. Allí dice la palabra de Dios que entonces Él le dice: yo te llamé porque necesito que me declares qué tengo que hacer. Mire, de alguna forma Saúl sabía que Samuel sí o sí le iba a decir algo. Pero no estaba allí en la tierra. Qué curioso que mientras estuvo Samuel en la tierra, no consultó a Samuel. ¿Sí? Me hace acordar a aquellas personas que en algún momento tienen las cosas, tienen a la persona, pero cuando está la persona que ya no está, entonces cuando como extraño, como quiero, si yo hiciera, si yo fuera dicho, si yo fuera el otro, ¿ya qué? ¿Ya qué? Tienes que hacer algo diferente. Está prohibido por Dios en su palabra consultar a los muertos. Está prohibido. Pero Dios aquí permitió que así sucediera. Y yo creería que para mayor condenación de Saúl. Mire, el que quiere pecar y está alejado de Dios, Dios dice allá en el libro de Romanos, los abandona, los deja a su libertad, a su libertinaje. Y cada día su entendimiento es más entenebrecido. Cada día su mente es más cauterizada. Cada día se hunde más y más. ¿Por qué? Porque decidió darle la espalda a Dios. Y Dios sencillamente lo abandona. Es lo peor que le puede suceder a una persona en medio de este mundo. Que Dios le dé la espalda. Que Dios lo deseche. Porque ya no hay esperanza para él. No hay esperanza para esa vida. Mis hermanos, por eso nosotros, como dice la Escritura, debemos buscarle mientras pueda ser hallado, cada día, cada día. Miramos la Escritura y entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? En pocas palabras le está diciendo: mira, si yo soy de Dios, yo soy con Dios, y Dios se ha apartado de ti, ¿qué vienes a hacer conmigo? Yo creo que todos debemos tener ese pensamiento. Mire, si una persona libremente cada día ofende a Dios, libremente se aparta de Dios, está en contra de Dios, ¿tú qué haces buscando a esa persona? ¿Tú qué haces andando con esa persona? Si la persona simplemente se complace en ofender a Dios, en ir en contra de Dios, en alegrarse en su pecado, no participe de eso. O sea, allí estaba Saúl diciendo que Dios se apartó de él. Si en verdad quieres a Dios, humíllate, arrepiéntete. ¿Sí? Y entonces, versículo 17, Jehová te ha hecho, como digo, por medio de ti. Lo que hizo en este punto Samuel, ¿qué fue? Recordarle la palabra. Maravilloso este pasaje y por eso lo leímos al principio. Lo único que estaba haciendo Samuel es recordarle lo que Dios ya había dicho. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David.
como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Cuántas veces queremos? Yo quiero que Dios me responda, yo quiero que Dios me muestre. Y ya Dios respondió hace rato. Ya Dios habló. Ya Dios dijo, mostró. Pero como nosotros estamos con nuestra mente cegada muchas veces, que queremos una cosa, que queremos otra cosa, y olvidamos la ley de Dios, la palabra de Dios, estamos enredados, estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Pero aquí lo que hizo Samuel fue precisamente recordarle, no le dijo nada más hasta este punto. Solamente eso. Mira, Dios no te responde porque si tú recuerdas, tú le desobedeciste. Y si tú recuerdas, yo te había dicho que Dios te desechó. Cuando nosotros lo vemos allá en 1 Samuel capítulo 15. Allí está. Dios te desechó, recuérdalo. ¿Por qué le pides a Dios que te responda si tú desechaste a Dios y por eso Dios te desechó? Y entonces, ahora viene otra parte, dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Eso era lo que tú querías saber? Bueno, sabe una cosa, hasta aquí van tus días. Mañana es el último día de tu vida. Y sabes una cosa, no solamente el tuyo, sino también de tus hijos. Y Israel va a perder delante de los filisteos. ¿Eso es lo que tú querías saber? Bueno, conócelo. Conócelo. Y esta noticia llevó a que Saúl cayera en tierra. Esta noticia llevó a que Saúl tuviera gran temor. Pero el temor, mi hermano, no salva. El temor, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la meditación en el pasado tal vez no salva. Es necesario arrepentirse. Y yo me pregunto, sabiendo Saúl que al día siguiente iba a morir, él y sus hijos, ¿no se arrepintió, será? La palabra de Dios no nos muestra que él se haya arrepentido. En mi punto de vista, solamente pensando, bueno, si se hubiese arrepentido, yo creería que, así como pasó con Manasés, Dios lo hubiese puesto aquí. Pero solamente es mi pensar. Pero lo cierto es que Saúl fue desechado por Dios. Saúl no buscó a Dios. Saúl, como leíamos allá en Crónicas, simplemente no consultó a Jehová y por esta causa lo mató y traspasó el reino de David. Traspasó el reino a David por su pecado, por su maldad. Lo que me deja ver la escritura es que simplemente él no se arrepintió de su pecado, de su maldad. Samuel le dijo a Saúl allá en el capítulo 15, mira, Saúl, el pecado de la rebeldía es como pecado de adivinación. El pecado, tu rebeldía, tu desobediencia, es como pecado de adivinación, de idolatría. Y este era el punto en el cual Saúl no solamente era desobediente, no solamente era terco, obstinado, orgulloso, sino que también cayó en el mismo pecado de la adivinación. Y dice allá en Levíticos, capítulo 20, versículo 6, en cuanto a la persona que vaya a los medios, a los espiritistas, para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Ese era el pago. Y eso fue lo que sucedió con Saúl. Pondré mi rostro contra esa persona. Estaré en contra de esa persona y le cortaré de entre su pueblo. Eso era lo que pasaba con aquellos que acudían a este tipo de prácticas. Cuando nosotros miramos lo que sucedía aquí,
Hasta este punto, nosotros entendemos que no había esperanza para Saúl, conforme a lo que dice la Escritura. Saúl tuvo miedo, se desmayó, estaba sin fuerza, no había comido, y aparte con esa noticia, pues peor. Cayó en tierra. Y dice la Escritura después en los siguientes versículos que entonces le animaban a comer y él no quería comer. Los criados le decían, come. Aún la adivina le estaba diciendo, come, y no quería, hasta que le insistieron y comieron. Y la adivina cogió y mató el animalito engordado que tenía, el cual, cuando habla de que es un ternero engordado, se refiere a que lo estaban guardando para una ocasión especial. Lo mató, hizo tortas, amasó y le dio de comer, y comió algo Saúl. Y dice la Escritura que después de esto ellos se fueron. Versículo 25, y lo trajo delante de Saúl y de su siervo, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Luego de esto vamos a encontrar en el capítulo 29, nuevamente retomando lo que dicen los primeros versículos del capítulo 28, que es la guerra entre filisteos e israelitas. Y en el capítulo 29 ya veremos la muerte prácticamente comienza a verse lo que es la muerte de Saúl, ya la guerra y todo lo demás, para terminar con eso más adelante. Mis hermanos, independiente de las cosas que nosotros veamos, escuchemos, nosotros debemos tener claro algo. Si no es Dios, no vale la pena. No vale la pena. Aunque parezca muy bueno. Saúl era una persona que era rey, tenía poder, por decirlo de alguna forma, era conocido, era famoso, por decirlo de alguna otra, pero nada de eso le sirvió. Nada de eso le sirvió. Tuvo una posición privilegiada, el primer rey de Israel, pero nada de eso estaba apartado de Dios, había sido desechado por Dios. Y cuando nosotros miramos esto a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, nosotros entendemos que ese era el fin de toda persona en medio de este mundo. Desechado por Dios, apartado de Dios, condenación, muerte para todos. Ese era el fin para todos nosotros. Nuestro maravilloso Dios decidió por su propia voluntad, por su propio deseo, otorgarnos misericordia y gracia. Y envió a su unigénito Hijo para que muriera en aquella cruz por ti y por mí. Y el pecado que nos llevaba a condenación, Él lo tomó para sí, pagando el precio por nosotros. Porque ciertamente nosotros no éramos mejores que Saúl. Nosotros no éramos mejores que Saúl. Hoy por la gracia de Dios soy lo que soy, podemos decir. Somos lo que somos por su gracia. Y si bien nosotros hoy tenemos aquí el ejemplo de un hombre que desechó a Dios y que buscó la forma de hacer las cosas como él quería, pero que su fin hasta este instante no era nada bueno, ¿cómo nosotros podremos perseverar alejados de Dios? ¿Cómo nosotros podremos estar buscando hacer las cosas alejados de Dios? ¿Cómo nosotros nos resistiremos a su voluntad? ¿Cómo nosotros rehusaremos cumplir su palabra? Necesitamos guardar su palabra en nuestro corazón. Y como dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No basta con conocer la voluntad de Dios. No basta con saber qué dice la palabra, como lo hizo Saúl. Conocía que eso era pecado. Es necesario obedecer la palabra de Dios. Es necesario guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, es necesario huir de esas maldiciones disfrazadas. Disfrazadas, como les decía, porque muchas veces nuestros planes,
nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestro interés se visten o se disfrazan de bendición, pero la verdad son solamente maldiciones. Nosotros no podemos ver simplemente lo que está frente de nosotros. Nosotros debemos colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros debemos colocar nuestros ojos en la eternidad. En este mundo estamos por la misericordia de Dios. Hasta este momento estamos aquí congregados por la misericordia de Dios. Y es por Él que nosotros vivimos. Pero lo cierto es que habrá una eternidad. Y Samuel le dijo, mañana estarás conmigo. Y no quiero que malinterprete diciendo, ¿eso quiere decir que iba a ir a la presencia de Dios? No, está hablando en el estado de que ya no estaría más en medio del mundo, sino que pasaría a muerte. Mis hermanos, miremos a Dios, miremos a Cristo, miremos a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y si bien nosotros en esta semana hemos aprendido a través de su palabra, que tendremos batallas, que tendremos dificultades, que tendremos momentos difíciles, que pasaremos por pruebas, por fuego. Mi hermano, en ese momento hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Él tiene cuidado de ti y de mí. Saúl no echó su ansiedad en el Señor, no lo hizo. Él la guardó, ideó su plan e hizo como Él quiso. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de venir a Cristo, de venir a Él y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Mis hermanos, con eso en mente yo les quiero invitar a que oremos. Oremos y pidámosle a Dios que por su misericordia nos dé la sabiduría para nosotros hacer cada día lo correcto delante de Él. Para nosotros ir a su palabra, para nosotros poder guardar su palabra fielmente. Vamos a orar.